Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència Aplicació grupal del protocol unificat, BARLOW, a la Unitat de Salut Mental Pública, organitzada pel Grup de Treball de Psicologia Clínica a l'Atenció Primària de la Secció de Psicologia Clínica de la Salut i Psicoteràpia del COP. L'activitat serà impartida pels ponents Gerard Ruiz i Elena Alonso. En Gerard Ruiz és psicòleg clínic, cognitiu-conductual amb formació en transdiagnòstic i telepsicologia i és psicòleg clínic en una unitat de salut mental de l'Hospitalet de Llobregat. L'Helena Alonso és psicòloga general sanitària i referent de benestar emocional i comunitari. Abans de començar, us recordem que aquesta sessió tindrà una durada de 2 hores, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes. Us informem també que aquesta sessió serà gravada i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de la imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic. Així doncs, iniciem l'activitat. Quan vulgueu, Helena, Gerard, podeu començar. Moltes gràcies a tots. Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros vuestro interés por esta actividad. Nosotros hemos pensado que, bueno, desde la práctica clínica puede ser, ¿no? Puede ser de interés, ya iréis viendo un poco, es el trabajo que se está haciendo en la unidad de salud mental que pertenece al ICS en la zona norte de Hospitalet de Llobregat. Y básicamente es desde el 2020, desde pandemia, porque tiene mucho que ver con la pandemia COVID-19. Nos vemos obligados a un cambio en el método y a partir de ahí es que utilizamos este protocolo. Ya veréis que todo gira alrededor al protocolo unificado de Barlow. Son varias propuestas y todas ellas están todavía por desarrollar. Así que esperamos un poquito que con la presentación y la explicación del trabajo que estamos haciendo, bueno, podáis tener también ideas o proposiciones, porque como os decimos, ahora os explicaremos las 3 propuestas que hay dentro de este protocolo, pero todas ellas abiertas, ¿eh? Pero antes quizás conviene un poquito, como son nuevos desarrollos también, conviene un poco enmarcar y explicar para si hay alguna persona que quizás no tenga demasiado claro qué es el transdiagnóstico. Ahora Elena brevemente os va a explicar un poquito qué es el transdiagnóstico y cómo es este nuevo enfoque en psicopatología, ¿eh? Cuando quieras tú, Elena. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a introducir un poco el concepto de transdiagnóstico, ¿no? Qué es y cómo surge, porque va a ser la base, ¿no? de toda la sesión. Vamos a estar hablando en todo momento porque el protocolo de Barlow sigue un enfoque transdiagnóstico. Entonces es importante para contextualizar, ¿no? Sobre todo el cómo surge el aumento reciente de demandas relacionadas con trastornos emocionales, conlleva un aumento en la investigación sobre la eficacia de protocolos en intervención sobre diagnósticos concretos, ¿no? Entonces, se busca el objetivo básicamente de una mayor optimización, tanto a nivel económico como a nivel temporal. Actualmente existe una gran variación de tratamientos que siguen pues, este enfoque categorial, ¿no? Decimos una clasificación diagnóstica categorial. ¿Qué pasa con esta clasificación categorial? Pues factores como la diferenciación poco clara entre diferentes trastornos, la alta comorbilidad que se dan en diferentes trastornos o la heterogeneidad dentro de un mismo trastorno son factores que nos indican una deficiencia en esta clasificación categorial que es la que estamos utilizando hoy día. Y es por eso que aparecen nuevas perspectivas que proponen una clasificación a nivel dimensional, como puede ser el transdiagnóstico, ¿no? Entonces, esto pone el foco en las similitudes de diferentes trastornos más que en sus diferencias. O sea, no se basa solo en la presencia o ausencia del síntoma, como puede ser una clasificación más categorial, sino que se centra en la intensidad y frecuencia de este síntoma. Entonces, es importante la descripción, ¿no? de este síntoma, no es el simple hecho de hacer una clasificación de existe o no existe. En definitiva, lo que busca el transdiagnóstico es un cambio de perspectiva, ¿no? con este enfoque dimensional que focaliza las intervenciones en lo común y genérico en vez de centrarse en lo específico y diferencial como es la clasificación categorial. Y es por eso, ¿no? que este enfoque transdiagnóstico adquiere mayor consideración porque cumple estas categorías y se aplica a distintos problemas psicológicos, ¿no? a trastornos emocionales, diagnósticos clínicos,
no se centra en una única categoría. Y esto viene a ser un poco la idea de transdiagnóstico, que es la base de este protocolo del que hablaremos durante toda la sesión. Muy bien, vale, pues entonces comentar un poco lo que va a ser el guión de la presentación. Son las 3 propuestas, después Elena acabará un poco con el estudio de caso múltiple, que recogiendo algunos datos que ha podido hacer sobre un grupo en concreto. Llevamos 7 grupos y yo creo que el suyo lo hizo sobre el 6º grupo y explicará un poco pues, los resultados, ¿vale? Entonces, las propuestas son una adaptación en línea, ¿vale? Es la aplicación de este protocolo es a raíz de la pandemia y, por tanto, el modelo presencial dejó de existir durante un tiempo y actualmente se sigue manteniendo. Después, es una adaptación grupal, ¿vale? Es grupal en línea la aplicación del protocolo de Barlow. Y finalmente, la otra propuesta es, bueno, hoy en día, digamos, la asistencia o el proceso de psicoterapia es más bien esto, es un proceso. Yo no lo concibo más bien como una asistencia clínica puntual, sino se trata de insertar este protocolo y darle paso, digamos, a una zona más comunitaria. Bien, al final hablamos un poco de esta última propuesta y vamos a empezar a explicar un poco el inicio. El inicio está, pues eso, la pandemia de COVID-19, que es finales del 2019, 2020, 14 de marzo del 2020, decreto de estado de alarma, que provoca, pues creo recordar que son unos 98 días de confinamiento, ¿vale? Y entonces toda la asistencia nuestra, que hasta entonces estaba basada en el modelo presencial, pues tenemos que reorganizarla de alguna manera y pasar al modelo no presencial, ¿vale? Todo el año 2020, porque este trabajo lo empezamos en el 2021, todo el año 2020 es de formación. Formación en modelo no presencial, formación en modelo también transdiagnóstico, que es un modelo que entendemos muy bien que se puede adaptar a estas situaciones. ¿Vale? Entonces se trataba de pasar de repente y obligado por las circunstancias desde este modelo de asistencial donde tenemos enfrente al paciente a otro modelo donde sí tenemos contacto, pero es otro tipo de contacto, no el presencial. Lo podemos ver a través de una videoconferencia o a través de una llamada telefónica, donde había que hacer, bueno, pues toda la asistencia, toda la valoración, todo el diagnóstico e incluso tratamientos. Vale, hablaremos un poco de la población donde estamos trabajando. Es un área, no corresponde a todas las áreas básicas donde trabaja la unidad de salud mental de IXT Hospitalet Norte, no se aplica. La estamos aplicando en el área de Torrasa y corresponde hasta hoy, estamos en el 7º grupo. El número de pacientes a los cuales hemos llegado son de 54. Vale, los datos están un poquito sesgados, aunque doy algo para hacernos a la idea, pero digamos los datos sobre sexo, hombre-mujer, bueno, por una cuestión de género que influye en toda la salud mental, bueno, es para tener una idea más o menos, ¿no? Pero tampoco le daría demasiada importancia. El tipo de trastornos donde nos dirigimos básicamente son los que tenéis ahí en la parte inferior de la diapositiva. Puede que no coincida con el número total de pacientes porque hay comorbilidades, pero básicamente, para entendernos, no son trastornos graves. Nos estamos dirigiendo a una serie de trastornos, a serie ansioso-depresiva adaptativa, ¿vale? Es toda la población que depende de qué estudios indican entre el 20 y el 30%, es toda la gran población que entra en primaria y que después viene a parar al CESMA, ¿eh? Tiene como objetivo esta población. A resultados, pero para daros una idea. A grosso modo un poco es de altas. Ahora os explico un poco el criterio de altas porque no son las altas habituales. Dentro de este número de pacientes que hemos hablado, aproximadamente el 57% son altas. No hay mejoría, no se han observado mejoría suficiente para dar alta. Ahora lo concreto, estimatizo, no mejoran con criterio de alta el 27% y un porcentaje de abandonos del 16%. Criterio de altas. El criterio de altas que nosotros hemos considerado aquí en este tratamiento ha sido que el paciente, digamos, fuera consciente del problema que tiene, que el paciente hubiera adquirido herramientas durante el tratamiento para afrontar el problema y que el paciente lo haya probado durante el tratamiento
y haya mejorado. Lo cual no quiere decir que esté libre de sintomatología, pero los 3 criterios básicamente es tener conciencia, tener instrumentos de afrontamiento, haberlo probado, que le hayan funcionado, y las últimas sesiones consistían en esto precisamente, ya como un plan de entrenamiento donde o una jerarquía de exposición, donde ellos habían empezado con nosotros, pero finalmente son ellos los que acaban, ¿vale? Las no mejoras son no mejoras con estos criterios. Sin embargo, hay, digamos que una puntualización, porque yo diría que lo que vamos a hacer es describir, la observación, son elementos todavía subjetivos, todavía, como os he dicho al principio, todo abierto. No mejorar en absoluto, yo diría que de los 54 pacientes no recuerdo a nadie. Bien por un factor u otro, o casi todos los que yo recuerdo, han tenido ciertas mejoras. No lo suficientes como para altas, pero en general todos han mejorado. Creemos que se debe a la segunda propuesta, que es el factor grupal, los factores terapéuticos grupales que ya comentaré después. Vale, modelo presencial. La primera propuesta es modelo presencial, modelo no presencial. El desarrollo de las tecnologías, ya había algunos indicadores, ya había estudios previos que, bueno, nos pudieron dar apoyo a la hora de aplicar el modelo de forma en línea, de forma a través de Internet. Había estudios, había desarrollos desde LabSitec, es el Laboratorio de Psicología y Tecnología, que lo lleva Cristina Botella y Azucena Hernández, de la Universidad de Castellón. Había distintos estudios a los cuales nos podíamos agarrar para aplicar ese modelo. Después había guías elaboradas desde la OMS y ANAITATCOP y distintos metaanálisis, y en especial 2 estudios a nivel europeo, que es Mastermin y eCompare. Son estudios multicéntricos donde participan alrededor, quiero recordar, son de 9 o 10 países, ¿vale? Sobre todo es terapia cognitivo-conductual en trastorno depresivo, donde han obtenido buenos resultados. Después las revisiones, distintos metaanálisis. Yo que recuerde, tampoco hay ningún estudio que tenga resultados en contra de la aplicación en línea. Pongo entre paréntesis incluido suicidio, porque hay estudios que sí que han hecho aplicaciones en línea de forma preventiva sobre el suicidio y los resultados también han sido buenos. Aludo aquí al proyecto Latitud para darnos un poco, hacernos a la idea un poco de lo importante que es digamos, la aplicación de las nuevas tecnologías. El proyecto Latitud lo desarrolla una fundación, es Fundación TIC Salud Social, que depende del Departamento de Salud de la Generalitat. Y dentro del proyecto Latitud lo que logra desarrollar es la e-consulta. Es decir, algo tan importante dentro de la aplicación de la media salud, pues digamos que se potenció mucho durante la pandemia, pero digamos que hoy es de uso diario. Es una comunicación con el médico, con enfermería, con primaria, ¿vale? Que yo creo que ha revolucionado un poquito la forma de comunicarse. Bueno, pues yo creo que este aspecto de nuevas tecnologías, ejemplificado aquí en este proyecto, pero la psicología lo tiene que incorporar. Además, todas las tendencias, todos los estudios nos están diciendo que en España, creo recordar, las cifras son de alrededor del 85% de la población hacen uso de Internet. Y de este 85%, el 95% prácticamente es a través de los móviles. Con lo cual, estas buenas autopistas digitales, digamos, que dispone España, yo creo que las tenemos que aprovechar en salud mental también. Estos son estudios ya en concreto sobre la aplicación del transdiagnóstico por Internet. Titov, González Robles, bueno, hay bastantes estudios que ya se ha aplicado y que tiene también un buen funcionamiento y unos buenos resultados. Y en concreto, en lo que nosotros hemos observado hasta hoy, en estos 7 grupos dentro de la unidad de salud mental, digamos que ha sido eficaz. Es decir, que un poquito confirma todo esto. Por eso también seguimos manteniendo, porque los buenos resultados un poco avalan este funcionamiento.
la pregunta sería pasar del modelo presencial al no presencial. ¿Estamos preparados para este tipo de vinculación, para este trabajo, para trabajar de esta forma? La respuesta sería que no, que nos ha pillado un poquito de imprevisto, que nos hemos visto obligados y creo recordar desde el Colegio de Psicólogos hay una comisión con el coordinador que es Antonio Baena, que se está encargando un poco de organizar todos los contenidos formativos, en plan de usabilidad de las aplicaciones, cuestiones éticas y otras cuestiones como, por ejemplo, la alianza terapéutica, la relación con el terapeuta, todo está cambiando, pero de alguna forma no hay todavía organizado ni un plan de formación y esto lo están preparando. Vale. Otra cosa de las que nos preocupaba también por los datos que había en los estudios era la adhesión terapéutica. Sabíamos también, hay estudios que están indicando que hay una pérdida de adhesión en Internet dependiendo del apoyo o de la supervisión que se tenga. Es decir, a menor supervisión en grupos que están funcionando por Internet, había una menor adherencia. Por eso también esta aplicación lo que se ha mantenido es la presencia de los terapeutas. Durante el funcionamiento de estos 7 grupos siempre está terapeuta y observador. Otra de las donde hemos podido un poquito aplicar es esta serie de trastornos, son unos trastornos de baja complejidad. Es decir, es una experiencia nueva que iniciamos, que nos vimos obligados por estas circunstancias COVID. Por tanto, el tipo de paciente que elegimos también a veces era de bajo contexto. Bajo contexto me refiero, igual eran pacientes de primaria, dentro del programa de soporte a primaria, que ni siquiera conocíamos, que teníamos que hacer las entrevistas telefónicas, ¿vale? Pero siempre con esta entrevista o 2 entrevistas como mucho, lo que se trataba era de valorar esta baja complejidad, que entraran dentro de ese grupo que he dicho, serie ansioso-depresiva adaptativa. Esto es un poquito, son los medios que hemos utilizado de nuevas tecnologías para inserir dentro del tratamiento, dentro del protocolo de Barlow. Aludo a la plataforma porque esto está pendiente de desarrollo. Hay zonas dentro del LECAP, es el programa que registramos nosotros, Historia Clínica, y hay una parte que es de videoconferencia, que hay áreas que están desarrolladas, otras todavía no están desarrolladas. Bueno, es un tema que está pendiente y yo creo que que hay que resolverlo porque hemos tenido que utilizar plataformas como esta, como Zoom o como Meet, y sí que aunque respetan y la ley de protección de datos y se acogen a ella, pero bueno, tienen mayor seguridad si estamos trabajando dentro del sistema nuestro. Bien, lo que hemos utilizado para aplicar este programa son videoconferencia sincrónica, era a través del Google Meet, un correo de comunicación a través del Gmail, comunicación de tipo asíncrona, lo utilizábamos sobre todo para el envío de tareas o el envío de información escrita, los registros. El protocolo tiene 2 manuales, manual del terapeuta y el manual del paciente. ¿Vale? Nosotros aquí, claro, dentro de la sanidad pública no podemos hacer, sí recomendaba él que podía hacerlo porque tampoco es excesivamente caro, que adquiriera el manual del paciente que lo quisiera, pero como no se le puede obligar, lo que hacíamos era a través de este correo se le enviaba los registros y recibíamos también los registros rellenados, todo alrededor del tratamiento. También se ha utilizado páginas web a modo de biblioterapia, no es biblioterapia porque es páginas web del Ministerio de Sanidad en concreto, que tienen toda la información, ha estado supervisada y contrastada. Aplicaciones por teléfono también se han utilizado como la aplicación Intimin. Intimin es una aplicación sobre mindfulness que tiene una parte que es de pago y otra parte que es gratuita, donde son unas sesiones que ayudan a realizar prácticas de mindfulness. Otra aplicación que se ha utilizado es ansiedad y estrés. Pongo entre paréntesis NHS, que es el Sistema Nacional de Salud inglés, porque ellos tienen un apartado allí es biblioteca de aplicaciones y dentro de salud mental no es que estén homologadas, pero sí que han estado visadas por ellos. Lo que sí que esta fundación que os he comentado antes, que es TIC Salud Social,
sí que es la encargada de implementar y promocionar las nuevas tecnologías dentro de toda la salud. Y en concreto, dentro de salud mental, sí que se encarga de homologar. Y hay dos aplicaciones homologadas, una muy interesante que yo todavía no he tenido tiempo de revisar, pero que es sobre tratamiento del TOC y que, bueno, según indica un poco la publicación, parece ser que hay en 8 semanas con esta aplicación hay una reducción de alrededor del 34% de la sintomatología. Bien, solo comentaros esto, que TIC Social Salud sí que se encarga de la homologación. Para la comunicación entre pacientes también se creó un WhatsApp, ¿vale?, que es paralelo al grupo. El WhatsApp, digamos, no es obligatorio, lo que sí es obligatorio es lo que comentaré después, que es una parte grupal de la sesión, ¿vale? Este WhatsApp tenía la idea de comentar entre ellos lo que había pasado durante la sesión, de ayudarse de cara a la realización de las tareas, ¿vale? Y era gestionado de forma autónoma por los pacientes. Allí no había ningún técnico. Vale, lo que nos obligó un poquito esta adaptación al modelo no presencial fue la creación de lo que llamamos la sesión cero. Esta sesión cero consiste en, bueno, todas las guías explican una serie de adaptaciones, de datos accesorios que tenemos que pedir para asegurar un poco la buena práctica, digamos, en esta forma de aplicar tratamientos. Entonces, ahí solicitábamos un poco informaciones adicionales, ubicación del paciente, siempre queríamos saber dónde estaba el paciente, aunque podía haber cambio de lugar, pero necesitamos siempre la localización. Después también necesitamos de alguna forma una accesibilidad al paciente, no solo la ubicación. Por lo tanto, además solicitamos también el teléfono móvil o teléfono de alguna persona de confianza que tuviera acceso a él y que fuera de confianza. En esta sesión cero se les hacía un pronóstico de cómo deberían ir las cosas, se les indicaba también el caso de problemas, qué debían de hacer y cómo debían de actuar. Es decir, había una previsión que quizás dentro de si tuviéramos al paciente de forma aquí presencial no hubiera sido necesario hacerlo. Y en esta sesión cero también, bueno, aprovechamos para presentar a los pacientes, claro, pero además se les hablaba también, vale, esto es lo que os he comentado, se les hablaba también de objetivos grupales. Es decir, aparte de la adaptación en línea, ya les poníamos un poco, ellos ya estaban informados de que va a ser, claro, un tratamiento grupal, pero les poníamos un poco en antecedentes de que íbamos a trabajar no solo estrategias de tipo cognitivo-conductual, sino de que también íbamos a solicitar como objetivos de funcionamiento a nivel grupal, a nivel de todo el grupo. La sesión cero, muy interesante porque a través de la presentación de los miembros, de los distintos miembros, ya nos permite empezar a trabajar la segunda propuesta, que es el factor grupal. Lo que hicimos es, en la sesión cero, fomentar lo que ya lo llama los factores terapéuticos grupales, ¿vale? Fomentamos la identificación entre ellos de la sintomatología, buscamos la sintomatología común y no solo la sintomatología común entre ellos, sino también tratamos de que entendieran que lo que les pasaba era algo normal, porque las emociones o las reacciones emocionales que ellos tenían las tenemos de alguna forma todos, solo que había el problema de regulación. Pero ya en esta sesión, a ver si lo puedo ver porque tengo en medio. En esta misma sesión lo que hacíamos era trabajar con los factores de identificación, trabajar con la esperanza. En esta sesión lo que hicimos también es miembros de los grupos anteriores, en el grupo 0 no, pero en el grupo 1, perdón, no, pero en el grupo 2 sí, vinieron de los grupos anteriores 2 o 3 expacientes o personas y explicaron un poquito cómo había ido el tratamiento, qué era lo que se iban a encontrar, qué era el trabajo que tenían que hacer, ¿no? Tratábamos de fomentar lo que es el factor terapéutico esperanza.
se les explicaba también un poquito los resultados de los ensayos clínicos, los buenos resultados que había, alrededor del 50% de altas. Es decir, ya trabajábamos un poquito desde ahí, e incluso recuerdo comentarios concretos de algún paciente que sí, es una paciente que al día siguiente recuerdo que tenía una revisión de ICAM, y entre todos, fomentando un poco pues esa búsqueda de síntomas comunes y quizás la parte de flexibilidad cognitiva también, bueno, entre todos pues aportarle alternativas, ideas sobre esa supuesta visita a ICAM que se tenía que producir al día siguiente. Y bueno, entre todos recibió como apoyo. En definitiva, lo que llegó a decir digamos, en ese mismo instante la paciente fue que de alguna forma se sentía con esperanza, que salía de allí con esperanza, ¿no? Esta fue una de las pacientes que también me dio la idea como decir, bueno, aquí aparte de los factores y de las estrategias cognitivas, es evidente que acaba de mencionar algo muy claro, y es evidente que también que dijo, bueno, me dais como fuerza, mejoró de alguna forma, o hemos entendido que lo que mejoró es la capacidad de afrontamiento. En la siguiente sesión, cuando ella volvió, la crisis de ansiedad la tuvo igual, sin embargo, sí que su capacidad para afrontar la situación, aunque los síntomas se mantuvieron, pero le había dado mayor fortaleza. Bueno, es este paciente y algunos otros y comentarios que han ido apareciendo pues, durante todas estas sesiones, que nos han dado la idea de que, bueno, aparte del trabajo cognitivo, de las estrategias cognitivas, aquí en el grupo, bueno, aparecían otros factores que nosotros creemos que deben ser tenidos en cuenta. Si el tratamiento tiene básicamente, pues eso, es el protocolo unificado de Barlow, pero cuando lo orientamos ya y añadimos y tratamos de manejar los factores terapéuticos, grupales, los de Yalom, y bueno, y todavía, como os he comentado al principio, esto está por desarrollar, ¿eh? Es decir, empezamos con estos factores, pero después hay una relación interpersonal que, bueno, no sabemos muy bien hasta dónde la podremos estirar, pero que estamos ahí, ¿vale? Pero empezamos un poquito con estos factores, los terapéuticos de Yalom, y te das cuenta de que, bueno, el trabajo, el protocolo tiene el origen en un tratamiento individual. El mismo Barlow lo aplica después en grupo, ¿vale? Pero no consiste muchas veces... yo vengo, digamos, soy de inicio cognitivo-conductual. Entonces, cuando aplicamos los tratamientos y los trasladamos a grupo, es casi bien hacemos una traslación, ¿no?, de lo que es el tratamiento individual al grupal. Y sí, podemos, pero el factor relacional grupal lo dejamos en un segundo plano. Bien, pues lo que hemos tratado aquí de hacer es intentar ponerlo en el mismo plano. El factor grupal relacional que tenga la misma importancia o potenciarlo igual que las estrategias de tipo cognitivo-conductual, ¿vale? Entonces, por eso el grupo de WhatsApp, por eso iréis viendo todo lo que intentamos hacer, la media hora que ahora os explicaré. Es decir, al final entendemos que esta aplicación y esta adaptación lo convierten en un tratamiento diferente. Si bien no se renuncia a la base y al protocolo, al unificado de Barlow, pero al añadir este factor grupal y relacional entre los miembros del grupo, está añadiendo lo que nosotros hemos comentado como mayor potencia, mayor eficacia al tratamiento. Desde la sesión 0 que ellos empiezan a mejorar, ¿vale? Hubo también algún caso en concreto, yo creo recordar, es el único TOC que hemos tratado, ¿vale? Pero esta persona también bueno, la forma de comportarse, la forma de actuar nos dio la idea, bueno, si todavía no habíamos hablado de sesgos cognitivos, ni de estrategias evitadoras, ni de flexibilidad, ni de mecanismos de afrontamiento, cuando él empezó, tiene TOC, el motivo de consulta era una agorafobia también, que era comorbilidad asociada, aparte de un ictus, ¿vale? Y esta persona
que recuerdo yo era a partir de la tercera o cuarta sesión como mucho, antes de tocar todas estas estrategias, que empezó a salir a la calle. Es decir, sí, ya algo sabía el hombre, pero claro, lo que te lleva es a preguntarte, bueno, si ni siquiera hemos hablado todavía de evitación, de mecanismos de reductores de tensión y de cómo afrontarlo, ¿cómo es que él está haciendo esto? Y entonces, igual que a Rosa, nos lleva un poquito probablemente a estos factores grupales que, bueno, lo comento un poquito más adelante, los vamos a considerar de forma transversal a todo el tratamiento. Es decir, vamos a tratar el factor relacional. Este tratamiento de Barlow está basado también en la dimensión, trabaja la dimensión en toda esta serie de trastornos ansioso-depresivos, está trabajando la dimensión de afecto negativo, ¿vale? Junto al afecto negativo hay otro factor que es otra dimensión, perdón, que es afecto positivo, que está relacionado. Son una serie de trastornos donde afecto negativo es muy alto y el afecto positivo es muy bajo. Bien, pues lo que hacemos también es tratar el afecto positivo a través de los factores terapéuticos grupales y a partir de ese factor relacional. Es decir, tratamos de fomentar en la dinámica esperanza, la universalidad, todos estos factores terapéuticos para que sea un factor, lo llamamos catalizador. Lo trabajamos desde esa sesión 0 hasta el final, ¿vale? Y es un factor que creo que nos ayuda y ayuda al paciente muchísimo a la hora después de cuando él aplica las estrategias cognitivas, sobre todo las de conductuales, a nivel conductual de exposición, pues le facilita mucho, ¿vale? Entonces, es desde la sesión 0 que de forma transversal trabajamos el factor relacional. De forma transversal durante, me refiero, todo el tratamiento, todas las sesiones. Está cambiado un poco tanto la estructura como el contenido, porque el contenido de las sesiones obliga al terapeuta también a tener una doble visión. Si bien hay un contenido, digamos, que es de tipo cognitivo-conductual, con un psicoeducación, emociones, errores cognitivos, flexibilidad cognitiva, estamos hablando de todo esto, pero dentro de la sesión, no recuerdo haber, tiene una duración de 2 horas. Hay hora y media básicamente que se dedica al contenido cognitivo-conductual y relacional y está presente el terapeuta, y hay la última media hora donde ya no está presente ningún terapeuta, ningún técnico. Ahora os explico un poquito. Durante esa hora y media que estamos presentes, estamos trabajando, pues eso, hablando de emociones, las funciones de las emociones, lo que son errores cognitivos, hablamos de los módulos que tiene el tratamiento de Barlow, ¿vale? Pero a la vez hacemos y hay elementos que yo creo que hemos logrado un poquito como fusionar, ¿vale? Cognitivos y relacionales. Hablamos de ARCO, el análisis funcional de la conducta. Cuando hablamos de ARCO, ellos mismos durante estos 7 grupos en muchas sesiones nos han referido como antecedentes de una desregulación emocional, por ejemplo en la ira. Han explicado que el antecedente era una discusión con la pareja o una conversación con los padres, ¿no? Pues en la descripción de ARCO, del análisis funcional de la conducta, hemos insistido y hemos escogido sobre todo este tipo de ejemplos que se refieren a situaciones relacionales para explicarles cómo en esa situación relacional también se desencadenan las emociones, ¿vale? Después tenemos la sesión de flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva, ¿cómo lo hemos trabajado? Pues siempre con el otro, no tanto con los terapeutas, aquí la alianza terapéutica, digamos, no es tan importante, como la relación intergrupal entre los miembros del grupo. Siempre que habría una reacción emocional desregulada, que se analizaba un poquito, se pedía la opinión, ¿vale? La participación del resto de miembros. No tanto nosotros dábamos la alternativa, como el resto de miembros fomentábamos que cada uno aportara y diera una visión diferente, ¿vale? Entonces aquí yo creo que sí que hemos logrado
que los dos elementos, el relacional y el cognitivo-conductual, se logren fusionar. En la parte, digamos, que nos comportábamos como terapeutas cognitivos conductuales, pues bien, éramos mucho más psicoeducativos, enseñábamos destrezas, señalábamos, pero en la parte relacional, al principio, estaba estructurado, es decir, había la primera parte era como cognitiva y la última parte más relacional, donde yo ya callaba un poquito más, fomentaba el diálogo entre ellos, me dedicaba un poquito más a señalar, puesto que lo teníamos en vivo, nos dedicamos un poquito pues eso, a señalar cómo en ese momento alguien, la intervención de alguien, pues podía desencadenar un tipo de emoción u otra, ¿no? El comportamiento del terapeuta es un poco variable. Ahora quizás ya no lo tengo tan estructurado y es más en función de la dinámica grupal. Voy aprovechando el tema que estamos hablando sobre emociones, también para hacerlos pensar en ese momento, pues cómo se produce, ¿no? Las emociones por el comentario, pero ya no es tanto primera parte o segunda parte, es en función un poquito de esta dinámica que se ha generado en el grupo. Vale, la sesión estaba estructurada en 2 horas, la última media hora os he comentado que sí era una media hora exclusivamente para ellos. Las tareas y deberes que antes enviábamos para casa, objetivo ahora era hacer estas tareas en grupo, durante esa media hora grupal. Tenía que hacer los deberes al finalizar la sesión. Se había hablado de un tema del que tocara la sesión y ese tema, entre ellos, los registros, todos, o el análisis de su respuesta emocional a determinada situación, pues se eligió la media hora para que ellos solos se quedaran, digamos, elaborando toda la información y analizando. Bueno, es media hora. Estoy hablando, bueno, también de, podemos hacer esto porque es este tipo, básicamente son pacientes de tipo neurótico, entonces tienen una altísima capacidad, ¿vale? Y una altísima capacidad cuando funcionan en grupo. Después, nosotros esta media hora no estábamos presentes, no sabíamos exactamente bien ni sabemos lo que pasa. Preguntamos a la recogida de la siguiente sesión, bueno, recogemos las tareas y vemos un poquito a ver cómo ha ido, ¿no? Preguntamos cómo esa media hora les ha funcionado. Creemos que es bueno, al principio esta media hora estaba situada antes de entrar en sesión para tener un cierto control, para ver los resultados. Uno de los grupos, bueno, nos comentó que por qué no situarla al final, que igual sería más útil, y eso es lo que hemos hecho básicamente. Vale, pues en estas 2 horas, esta media hora dentro de las 2 horas, no se inicia desde la sesión 0. Es decir, lo elegimos a partir de aproximadamente la 4ª sesión. Depende un poco del funcionamiento grupal, Entonces, cuando nosotros creemos que ya hay un marco establecido, unas relaciones que tienen esas reglas mínimas de funcionamiento, cuando creemos que ese grupo puede funcionar de forma autónoma en una relación, digamos que en positivo, es cuando nosotros ya sí que decimos, a partir de ahora vosotros os quedáis solos y vais funcionando, vais haciendo esto. El objetivo de esa media hora sí es hacer los deberes, pero el objetivo puramente es relacional, ¿vale? Entonces, bueno, sí. Ahora me quedo. Sí, el objetivo relacional, el grupo de WhatsApp también que se creó, son 2 grupos independientes. El grupo de WhatsApp no es obligatorio, es en paralelo. La misión siempre de estos tenían como objeto pues, hablar de los contenidos de la sesión, de aquello que se hubiera tratado, pues comentarlo. El grupo de WhatsApp también ayudaba a las personas que a lo mejor, pues por una u otra cosa, no podían asistir a todas las sesiones, se podían poner un poquito al corriente a través de los comentarios que entre ellos hacían. Si veis, también se trata también de fomentar, que es otro de los posibles y otra de las potencialidades que tiene este tratamiento, es fomentar mucho la autonomía. Fomentamos la autonomía con el grupo de WhatsApp paralelo, fomentamos la autonomía con esa media hora de discusión grupal de las tareas, ¿vale? Y después también con el proceso, que es la última propuesta. Vale, tenemos modificada así, digamos, un poquito la estructura
que se estructura en esa parte relacional y en esa parte cognitiva. La cognitiva conductual está respetada, pero añadimos toda la estructura de esta media hora grupal y añadimos todo el contenido relacional que se les va indicando y se les va señalando. Bueno, pues este es el elemento, digamos, de la parte grupal que hemos añadido al protocolo y que todavía está en desarrollo, porque lo que hemos hecho es básicamente hacer el análisis de los factores. Ahora, cuando acabe, os explica un poco el estudio que ha hecho Elena sobre los factores terapéuticos grupales de Yalom. Pero la idea no es quedarnos aquí, si la idea, el objetivo es a ver cómo manejamos todavía mejor estos factores terapéuticos. ¿Vale? Los factores terapéuticos grupales también los hemos dividido, es un grupo que tiene 13-14 sesiones, son 3 meses. Entonces, los objetivos que nos podemos plantear en función de estos objetivos grupales son limitados. Hay factores grupales que pensamos que son de un desarrollo como muy espontáneo o que necesitan una poca elaboración, digamos, de grupal, que serían los primeros que aparecen, son de esperanza, universalidad. Por tanto, estos sí son muy trabajables dentro de este marco, digamos, de 3 meses. Después hay factores de aparición mediana, como son el aprendizaje interpersonal, como la catarsis, necesitan ya, yo creo que una mayor relación en el grupo para que puedan aparecer y serían también posibles seguramente en estas 13 o 14 sesiones también plantearlos. Y después ya hay otros factores que ya consideramos que necesitan un grupo de mucha mayor duración, que son los de cohesión y los de reaprendizaje del grupo familiar primario. Y creemos que aquí estos ya no se deben de plantear. Vale. Finalmente, vale, hablaremos, sí, el tiempo, vamos un poquito justos, entonces vamos a hablar, esta es la parte grupal, vamos a hablar de la tercera propuesta, que era el proceso asistencial, que está apoyado un poco en estos factores grupales. Nos permite todo este desarrollo relacional del protocolo, nos permite llegar digamos, a esta parte de enlazar el proceso con lo comunitario. Antes no, y ahora en los tratamientos cognitivos conductuales que existe lo que es prevención de recaídas y teníamos un porcentaje de pacientes ahí que no mejoran y dentro de las altas también no sabemos exactamente, pero hay recaídas. No hemos tenido recursos para hacer seguimientos 3, 6, 12 meses para ver, pero hay todavía personas que necesitan mejorar. Por tanto, la propuesta, y son contenidos que están todavía por desarrollar, pero que la idea es desarrollarlo hacia el final del tratamiento o en sesiones independientes o dentro del mismo, de las mismas sesiones en el aspecto relacional, desarrollar ya como contenidos que preparen a las personas para la transición a lo comunitario. Y lo comunitario lo vamos a considerar dentro de la prevención de recaídas, no ya como un aspecto, digamos, clínico, ¿vale? Entonces, la forma de trabajarlo que hemos tenido en principio y que está abierto, porque es, bueno, la idea que se nos ha ocurrido de hacer esta transición es, logramos contactar con una asociación que en concreto es Activac, que facilita la creación de grupos GAM, grupos de ayuda mutua. ¿Vale? Pues la idea era acabar el tratamiento, pero que los pacientes o las personas o expacientes todavía mantuvieran un cierto cuidado sobre ellos mismos, pero ya no en un entorno clínico, sino en un entorno más naturalizado. ¿Vale? Entonces la idea fue crear a partir de la gente que estaba interesada, no todos querían, pero a partir de la gente que tenía interés, pues crear un grupo GAM o un grupo de apoyo. Claro, el GAM tiene, no sé si el inconveniente o la ventaja de que tienen que hablar de un tema concreto. Claro, provenían del grupo transdiagnóstico, de hablar completamente de emociones, de estar inmersos en todo esto, y entonces el tema un poquito era este. A lo mejor hemos entendido en uno de los grupos que hemos querido hacer que quizás había demasiada saturación, ¿no? Demasiadas emociones, quizás no se ha logrado cortar bien, digamos, el entorno clínico,
¿no? Bueno, pero la idea que queremos y estamos trabajando es esta. Es decir, que continúe el paciente un cuidado, ya trasladamos la responsabilidad, ya no están con nosotros, no están en tratamiento, el tratamiento ha acabado, pero ahora, digamos, la idea que queremos transmitirle es, bueno, si tú quieres estar bien y quieres estar bien en tu vida, tú tienes que hacer algo, pero esto ya te corresponde a ti, yo te facilito esto. ¿No? Pues la idea un poquito es esta, te traspasas la responsabilidad, deja de ser paciente nuestro, pero hace una continuación. La idea es dar una continuidad, tanto sus cuidados y tanto como lo que antes hablamos, como motivo de prevención de recaídas. ¿Vale? Bueno, esto está también por desarrollar. Hemos visto que hay gente que sigue interesada, no se ha logrado hacer un GAM, a lo mejor no es un GAM, es otro tipo de apoyo grupal, pero no de este tipo. Son ideas que están abiertas, ¿vale? Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista, el transdiagnóstico, el transdiagnóstico aplicado así de esta forma, bueno, para mí tiene unas posibilidades enormes. Veremos a ver los desarrollos a nivel relacional, hasta dónde nos permite llegar. Estamos bien con el manejo de los factores terapéuticos, pero la psicoterapia interpersonal, que funciona muy bien la depresión, todo lo que es relacional, cómo lo acabamos de cohesionar en un tratamiento que es de base cognitivo-conductual, pero que al ser grupal, yo creo que teniendo en cuenta este aspecto relacional, lo potencia, bueno, muchísimo más. Pero el problema es aquí es cohesionar bien y trabajar bien y saber bien, porque el tratamiento tiene unas bases, es decir, bien, tiene un buen fundamento el hecho de que podamos trabajar la afectividad positiva con el elemento relacional, ¿vale? Quizás en el modelo que tiene de aprendizaje de la triple vulnerabilidad también puede encajar el elemento relacional, ¿vale? Después hay el otro aspecto, el trabajo en línea, el trabajo a través de Internet, que está todavía por desarrollarse más. En fin, es un tratamiento que, bueno, le vemos mucha potencialidad, mucho desarrollo por delante y, bueno, esperemos que he ido un poco deprisita porque tenía la presentación preparada con más elementos, pero yo creo que os he podido resumir básicamente un poco el trabajo y hacia dónde vamos. En fin, espero que os guste todas las propuestas y esperemos que al final nos podáis ayudar un poquito a desarrollar, ¿no? O a darnos elementos para poder orientar todo esto que intentamos hacer. ¿Vale? Y ahora entonces ya Elena va a pasar a explicaros lo que es el estudio en concreto que realizó sobre, creo que es este grupo sexto, y en concreto sobre la aparición de los factores de Yalom. ¿Vale? Si me mueves la diapositiva, porfa, Sí. la pregunta. Estos son los... Vale, aquí. Vale, aquí. Sí, perfecto. Vale, bueno, un poco esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo influyen los factores terapéuticos de Yalom en la aplicación del protocolo de Barlow, ¿no? Sobre todo en formato grupal? Antes de nada os quiero poner un poco en situación. Yo hice las prácticas del Máster General Sanitario en la Unidad de Salud Mental de Hospitalet, donde está Gerard, y tuve la oportunidad de estar como observadora en estos grupos, ¿no? Como ha comentado él. Entonces, claro, lo que observamos es que en la aplicación de este protocolo, que tiene una clara orientación cognitivo-conductual, como ha comentado, es eso, ¿no? Es un manual donde están descritos todos los módulos, los contenidos a trabajar durante cada módulo. Entonces no tiene en cuenta, o sea, la aplicación no está adaptada a formato grupal, por tanto no tiene en cuenta los factores que se pueden dar en esta aplicación grupal. Entonces fue un poco esta pregunta, como os digo, la que inició el trabajo, el estudio de caso múltiple que hice, ¿no? Porque cuando tú llevas a cabo, ¿no?, este grupo con este protocolo en formato grupal, aparecen, ¿no?, relaciones entre ellos, se dan factores,
Entonces pensamos, vale, ¿cómo podemos tener en cuenta estos factores para sacarle más partido al, pues eso, ¿no? Al formato grupal, a la idea de grupo? Entonces, bueno, como ha comentado Gerard, se tuvieron en cuenta los 11 factores terapéuticos de Yalom. Vale, antes de nada, ¿me pasas diapo, por favor? Ahí, perfecto. Vale, un poco eso, ¿no? El objetivo del estudio es básicamente demostrar la eficacia del protocolo a nivel grupal, porque como hemos dicho, ¿no? Los estudios y todo lo que se ha realizado es a nivel individual, por tanto, extrapolar esto a nivel grupal. ¿Y cuál es la motivación de esto? En el sector público cada vez hacen más falta recursos que supongan, como se comentaba al principio, mayor optimización, tanto a nivel económico como temporal. Y este tipo de intervención, ¿no? Bueno, cualquier intervención grupal cumple esto. Por lo tanto, es un poco lo que mueve a buscar pues eso, ¿no? Los resultados. Entonces, hice una evaluación pre-post. Les voy a explicar un poco los test que pasé. Por un lado, el inventario de presión de Beck, el BDI-2, escala de ansiedad de Hamilton, para evaluar pues, sintomatología ansioso-depresiva, que como os comentaba al principio es lo que es común, ¿no? en los tipos de trastornos, siguiendo la clasificación dimensional. La escala de inadaptación de Cheburua, que evalúa el grado de inadaptación a la vida cotidiana, para evaluar pues eso, ¿no? el grado de funcionalidad en el día a día. Y el cuestionario de personalidad de Zuckerman, ¿no? El ZKPQ, que a priori puede parecer raro, ¿no? ¿Por qué pasamos un test que evalúa rasgos de personalidad en este tipo de intervención? Ahora os explico un poco por qué, pero más adelante veréis un poco cuál era la intención, ¿no? ¿Qué sentido tenía esto? Bueno, este cuestionario evalúa los 5 rasgos básicos de la personalidad: búsqueda impulsiva de sensaciones, neuroticismo, agresión, sociabilidad y actividad. Entonces, lo que queríamos a priori era conocer las características de cada persona en el momento de tener en cuenta este aspecto relacional, ¿no? Si vamos a tener en cuenta las relaciones que sean entre ellos, pues vamos a eso, ¿no? Tener una idea previa de estos rasgos. Vale, además de la valoración, ¿no? de la evaluación, perdón, objetiva, ¿no? con estas escalas y cuestionarios, se hizo una evaluación subjetiva, no tanto por parte de terapeuta y en este caso observadora, como de los mismos integrantes del grupo. Entonces, estos son los resultados. Antes de nada, que veis aquí colores, ¿no? El naranja, amarillo, marrón, os quiero explicar un poco para contextualizar, porque queda un poco raro visto ahí sin contexto. En el estudio yo me refería a los sujetos en vez de pues, sujeto 1, sujeto 2, ¿no? Y sobre todo, pues, evidentemente, para mantener el anonimato, me refería a ellos con colores, ¿no? Entonces, como eso, ¿no? Obviamente hice el estudio ya al terminar el grupo, los había ido conociendo durante las sesiones y asocié a cada persona, ¿no? A cada integrante del grupo con un color según pues, un poco lo que transmitía. Entonces, bueno, básicamente esto es lo mismo que si pusiera sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, pero pues busqué esa manera, ¿no? Entonces, cuando explicaba me refería a ellos con el nombre de los colores. Entonces, como podéis ver, la puntuación sí que disminuye, tanto en sintomatología ansiosa como depresiva. En muchos casos sigue siendo clínica, eso sí, pero disminuye. También mejora el funcionamiento adaptativo, lo que comentábamos, ¿no? El grado también de funcionalidad. Y claro, en cuanto al ZKPQ contamos, ¿no? Que es un cuestionario que evalúa rasgos de personalidad, por tanto se van a mantener estables, pero sí que es interesante, por eso os he puesto aquí solo esta columna, porque las puntuaciones de neuroticismo sí que disminuyen un poco, entonces eso sí que nos interesa. Vale, y esto, bueno, un poco a modo de resultados, lo que os decía, esto es sobre todo más objetivo y ahora os iré explicando un poco el análisis subjetivo también. Lo que hice fue analizar, ¿no? En qué momento, o sea, si aparecían primero y en qué momento aparecían estos factores de Yalom. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Siguiendo la literatura, los 11 factores de Yalom. Como yo estaba de observadora y al ser online, una ventaja de esto es que, claro, yo podía tomar muchas notas, ¿no? Notas, o sea, frases textuales, que esto pues probablemente si hubiese sido presencial no hubiese tenido, ¿no? Esa facilidad para
apuntar, ¿no? Con esa rapidez o frases tan textuales. Entonces, en este sentido, fue una ventaja. Entonces, ahora lo que os voy a explicar un poco de cada factor que ha comentado un poco Gerard por encima, los he dividido los que aparecen más a corto plazo, como comentaba él, y más medio o largo plazo. ¿Vale? Entonces explicaremos un poquito en qué consiste cada factor, ¿no? Un poco cuál es la definición para que todos sepamos de lo que estamos hablando. Y luego os pondré una frase textual donde se ve representado que apareció, ¿no? Quiero decir, como para justificar que apareció, en qué momento consideramos que aparece. Y luego, o sea, cómo podemos potenciarlo, ¿no? Porque la idea de esto es, vale, identificamos qué tipos de factores hay, cuándo aparecen, qué sentido, ¿no? tienen en el grupo y luego cómo los puedo potenciar. Este es el objetivo final, ¿no? Cuando eso, ¿no? Tengo identificados los factores, sacarle el máximo rendimiento al efecto grupo. Entonces, la universalidad, antes de nada eso, ¿no? Hace referencia cuando experimentamos gran alivio al descubrir que no estamos solos, ¿no? Que los problemas de uno son universales y los pueden compartir otros miembros del grupo. ¿Cuándo se pudo ver esto, ¿no? O textualmente, ¿en qué frase deducimos que aparece? Muy al principio, de hecho en la fase donde establecemos objetivos, ya aparece, ¿no? Cuando empieza cada uno a comentar, hacemos la presentación, ¿no? Que se conozcan entre ellos y comentar un poco, pues eso, cuál es el motivo, ¿no? Por el que están ahí en general, y luego también hablamos de objetivos de cambio. Entonces comenta, ¿no? A mí me pasa lo mismo, cuando lo has dicho me he sentido muy identificada. Otra frase donde también se ve, estoy alucinando, yo pensaba que era la única que lo pasaba mal con este tipo de cosas, pero ahora veo que no, y eso me hace sentir mejor, ¿no? Aquí se ve claramente como el hecho, ¿no? De, pues eso, descubrir, porque en ese momento descubren que no están solos, ¿no? En ese sentido, no soy la única persona que se siente así, pues esto ya les hace sentir alivio. Como ha comentado Gerard, ¿qué podemos hacer aquí para potenciarlo? Lo que después hicimos, ¿no? En posteriores grupos, coger a personas de grupos anteriores que en la primera sesión vengan y expliquen, ¿no? Un poco pues eso, en qué ha consistido el grupo, en qué les ha ayudado, en qué han mejorado, consejos, ¿no? Oye, pues si os lo tomáis de esta manera, creo que sacaréis más partido, lo que sea, ¿no? Pero entonces las personas, por un lado, se hacen una idea, ¿no? De qué me espero de este grupo y por el otro lado, pues eso, ¿no? Veo, ostras, hay una persona que me está diciendo que le ha funcionado, que ha conseguido mejorar en esto, le ha ayudado en esto otro. Entonces, pues es lo que conseguimos. Vale, la esperanza. Creencia de utilidad en cualquier modalidad de tratamiento, ¿no? Pensar que esto pues me va a servir, me va a ayudar. ¿En qué momento se puede observar, ¿no? Yo estoy muy motivada, creo que esto me puede funcionar. Aquí parece algo muy simple, pero el hecho esto, ¿no? De que la persona ya crea que esto le va a funcionar, de que puede ver un cambio pues con esta intervención, ya podemos decir que este factor aparece, ¿no? Y para eso, lo que decía, hemos tenido que compartir. O después de haber probado otro tipo de terapias, parece que esto me va a ayudar. Vale, el altruismo, ¿a qué nos referimos por altruismo? La experiencia de poder ser útil a otros miembros del grupo a mí me puede resultar gratificante. El hecho, pues eso, un consejo, ¿no? Compartir información, a mí esto me ha ayudado, a mí esto me ha venido bien. Una frase textual en la que lo vimos, ¿no? No os voy a engañar. Me alegro de poder compartir con vosotros lo que me funciona a mí. Me hace sentir útil y eso me encanta. En este caso en concreto, ¿no? Esta frase fue porque hay un bloque en el que se trabaja, un módulo en el que se trabaja el tema de mindfulness. Y una persona compartió con el grupo una técnica que había aprendido en un curso previamente, ¿no? Y los demás pues se lo agradecieron, ¿no? Qué bien, esto lo vamos a probar también. Si encima dices, ¿no? que funciona. Entonces fue ella, ¿no? Esta persona, cuando contestó con esta frase. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer para fomentar esto? Introducir las emociones interpersonales, ¿no? Que hablábamos antes, que me genera, aprovechando además, ¿no? Si se da en el contexto mindfulness, el aquí y ahora, ¿no? Vale, ahora mismo esta persona que ha dicho esto, ¿no? ¿Cómo has recibido tú este comentario? ¿Qué te genera? ¿Qué te hace sentir? Aprovechar estas emociones que se dan entre ellos, ¿no? Aparte de trabajar, pues eso, ¿no? Con análisis, arcos, situaciones, lo que se está dando en el momento con
pues eso, ¿no? Las intervenciones de uno, qué me ha generado a mí lo que ha dicho la otra persona, ¿vale? Y así maximizamos el poder del grupo, que es lo que pretendemos en todo momento. Vale, seguimos con factores que aparecen eso, ¿no? Más a corto plazo, la transmisión de la información. ¿A qué hace referencia esto? Otros miembros del grupo pueden dar consejos sobre problemas vitales, ¿vale? Entonces, ¿en qué frase se ve que aparece esto? Creo que a partir de ahora intentaré pensarlo así. Me parece buena idea, me viene bien que me aconsejéis, ¿no? El hecho, pues plantea una situación, la otra persona le da un consejo, ¿no? Un punto de vista, o mira, yo también he vivido esta situación, a mí me ha venido bien esto, lo que sea, y la otra persona lo recibe, ¿no? Y lo dice de manera explícita, me viene bien vuestro punto de vista, me viene bien que me aconsejéis. Entonces, que aquí entra un poco también lo que os comentaba al principio del test del ZKPQ, de personalidad. ¿Por qué? A la hora de dar consejos, ¿no? De proponer alternativas, podemos intentar, cuando con las puntuaciones, valorar las personas que han sacado menos puntuación en neuroticismo y tirar más de ellas. ¿Por qué? Las personas que tienen una puntuación más elevada en neuroticismo pues tienden más, pues, ¿no? a la negatividad o a la rigidez, en el sentido de no saber buscar otras opciones, no poder flexibilizar tanto. Entonces nos viene bien esto, ¿no? Estas personas que hemos detectado que tienen una puntuación menor en neuroticismo, preguntarles a ellas, oye, ¿tú qué le dirías? ¿No? ¿Tú qué consejo o qué otras opciones en caso de flexibilidad cognitiva, cuando estamos buscando otras opciones? ¿Tú qué crees? ¿No? Entonces aquí nos ha venido bien la información previa, que esto también lo podemos ir viendo a medida que avanza el grupo, pero también tiene sentido para aprovechar esos datos que habíamos conseguido. Conseguir, pues eso, ¿no? Respuestas más positivas. Vale, vamos a los factores que aparecen, pues eso, a medio o largo plazo. Por un lado está la catarsis, ¿no? Que esto hace referencia a la sensación de alivio, sobre todo a nivel emocional, el hecho de compartir con los demás pensamientos, emociones, ¿no? Cosas muy internas, muy personales, y ser aceptado en el grupo. Una frase en la que se ve: me ha costado compartirlo con vosotros, pero la verdad es que me ha sentado muy bien. Me siento como liberada al haberlo sacado, ¿no? Se ve claramente. Esto es obvio, ¿no? Aparece a medida que va avanzando al grupo. De hecho, al principio, igual si se piden ejemplos o situaciones, comentan cosas más banales o más neutras, y a medida que va avanzando el grupo, se van conociendo, se van abriendo, aparece, pues eso, ¿no? El compartir más el mundo interno, ¿no? Emociones, pensamientos. Por eso decimos que aparece cuando han pasado X sesiones. Entonces, esto puede ser interesante cuando se da este tipo de situación, ¿no? Un poco también lo que comentaba Gerard, el jugar con estos estilos del terapeuta. Claro, por una parte, siguiendo más el protocolo, hay una orientación más cognitivo-conductual, ¿no? Pues eso, vamos a trabajar estos módulos, incluso con las prácticas, con los ejercicios, pero en casos así, ¿no? En los que una persona pues está compartiendo más, se abren más, hay el intercambio, ¿no? Como decimos, el uno le comenta al otro, le pregunta, lo que sea, entonces ahí abandonar este estilo más directivo y dejar espacio para compartir. Y sobre todo, vuelvo también a lo que comentaba antes, ¿no? Preguntar sobre las emociones que están apareciendo en ese momento. Vale, cuando nos ha acabado de contar, oye, ¿cómo te has sentido, ¿no? Al contar esto, o también en los demás, ¿no? Las emociones interpersonales. ¿A ti qué te ha generado que esta persona haya comentado esto? ¿Vale? Y así también fomentamos este factor. Vale, en cuanto al aprendizaje interpersonal. Entendemos como una ayuda a interaccionar con otras personas que ofrecen información sobre su comportamiento. ¿Vale? ¿En qué frase se puede ver esto? Pues yo, sinceramente, y espero que no te lo tomes a mal, te lo digo siempre para ayudarte, puedo entender que a tu madre le siente mal esta actitud. ¿Vale? Esto se dio en una situación donde están planteando un conflicto a nivel relacional, además, pues en este caso con su madre.
Y pues eso, ¿no? Hablando y tal, una compañera le hace como esta observación, ¿no? Oye, pues yo puedo entender que esta actitud a tu madre le pueda molestar, ¿no? Entonces, claro, llegados al punto de la intervención donde aparecen este tipo de factores, que es, insisto, en unas sesiones ya avanzadas, intentamos siempre eso, ¿no? Fomentar la ayuda entre ellos o incluso el análisis de situaciones, ¿no? Pues una persona comenta X y la otra persona es la que busca otras opciones, ¿no? Cuando hacemos el arco, ¿no? El antecedente, tal, la emoción, se ayudan entre ellos. Y al final así también conseguimos un beneficio mutuo. En cuanto a la cohesión como tal, grupal, es cierto que puede aparecer antes, ¿no? Después, pero es cierto que como tal es cuando el grupo está ya un poco avanzado por eso, ¿no? Porque se han dado también el compartir cosas más personales, se han podido conocer un poco más. Entonces eso, por cohesión entendemos la aceptación, ese apoyo mutuo, el formar relaciones significativas en el grupo, en una frase que se puede ver, ¿no? En una situación. Si quieres, y me estaban planteando, pues eso, ¿no? Estaban haciendo análisis de una situación y una persona le dijo a la otra, si quieres te ayudo con algunas opciones. Como estamos en la misma situación, podemos pensar juntos, ¿no? Es eso, desde el no juzgar, el grupo, ¿no? Estamos aquí, yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí y somos, ¿no? De alguna manera avanzamos todos en esto. Vale, aquí sí que os quiero compartir una situación donde se ve clara la cohesión, ¿no? Que había en ese momento a nivel grupal. Una integrante del grupo explicó, ¿no? Haciendo pues, análisis de situaciones, o bueno, no recuerdo, pero explicó una situación que ella había vivido como injusta, ¿vale? Relacionada con su pareja. Y todos los del grupo mostraron una reacción de pues, eso, empatía con ella, ¿no? Y bueno, le hicieron muchas preguntas, la escucharon, ¿no? Incluso la animaron a compartir con su pareja lo que sentía, ¿no? Directamente, ¿no? A nivel, pues eso, de consejo. Entonces, después de estos ánimos que recibió esta persona, dijo, ¿no? Textualmente, gracias a lo que me habéis dicho, me he visto con fuerzas de comentarle lo que está pasando a mi pareja. Le acabo de mandar un mensaje explicándoselo. ¿Vale? En ese momento cogió ¿no? El efecto grupo, ¿no? Con todos los ánimos y tal, entonces le escribió en ese momento a su pareja. Además, los demás le reforzaron positivamente el haberlo hecho y ella agradeció al grupo diciendo que se había atrevido a hacerlo gracias al apoyo que le habían mostrado. Y además ella sabía que se encontraban ahí por si algo iba mal. Entonces esto deja clarísimo el efecto grupo, ¿no? Me habéis ayudado, me habéis animado a hacerlo, me he atrevido a hacerlo gracias a vosotros y además, porque en ese momento justo estábamos en sesión, ¿no? Sé que si algo va mal, que si lo que sea, sé que estáis ahí, ¿no? Como el grupo. Esto al final, la cohesión está muy relacionada con la empatía y por eso podemos buscar, ¿no? Esta última, la empatía, con preguntas del estilo, ¿no? Pues, ¿cómo os sentiríais vosotros si os pasa esto mismo? ¿No? ¿Puedes entender a esta persona con lo que ha explicado? Buscar esas reacciones, porque ahí es cuando también se identifican unos con otros y poco a poco se forma, ¿no? Se crea esa, pues más la unidad. Vale. Desarrollo de técnicas de socialización. ¿A qué nos referimos por esto? Las personas profundizan en su comportamiento social inadaptado a partir del intercambio que se ofrecen unos a otros, ¿no? ¿Qué significa esto? El hecho de que yo tenga problemas con mi jefe, con mi pareja, con mis padres, mis hijos, quien sea, y esto además en los grupos aparece muchísimo el tema relacional con, pues eso, ¿no? Con personas de su entorno. Entonces, entre ellos se ayuda, ¿no? A mejorar esas habilidades, ¿no? Esas técnicas de socialización, ¿no? En una frase se vio claro, ¿no? Me pasa lo mismo con mi madre, vivo con ella y en muchas cosas no nos entendemos. Esto fue, pues eso, ¿no? Alguien comentó, yo con mi madre no me llevo bien porque tal. La otra persona, pues a mí me pasa lo mismo. Entonces, poco a poco fueron explicando, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me sienta mal de ella? ¿Qué es lo que yo creo que hago mal? Y poco a poco entras más en el análisis de las técnicas de socialización. ¿Cómo podemos fomentar este factor? Pues se pueden hacer, por ejemplo, role-playings, ¿no? Dentro de
de lo que permite, ¿no? Alguien plantea una situación, pues en este caso yo actué así o me enfadó esto o lo que sea, pues se puede hacer un role-playing. Vale, vamos a intentar ponernos en la situación, cómo fue o cómo crees que lo podríamos hacer, ¿no? Entonces las otras personas dan feedback, ¿no? La retroalimentación, pues oye, esto así, yo creo que esto lo podrías mejorar. Entonces aprenden, ¿no? Unos de otros esas técnicas de socialización, ¿no? Sobre todo relacionadas con la asertividad, obviamente. Vale, entonces hay diferentes... Espera, tengo un segundo para atrás que explico un factor más y los otros los comento. El aprendizaje vicario aparece, ¿no? También el hecho de beneficiarse de la observación de la terapia de unos a otros. Esto también aparecería, ¿no? Más a largo plazo. ¿Vale? Aquí no lo he puesto como tal, pero os lo explico. Se refiere a eso, ¿no? Cuando yo veo que la otra persona avanza, que para la otra persona está siendo beneficioso, entonces ahí pues yo también aprendo con esto y me sirve, ¿no? Me motiva. Se ve en una frase, ¿no? Que decían, he conseguido ir a comprar yo sola, sin hablar por teléfono ni nada. Al volver a casa ni me lo creía, ¿no? Y la otra persona dice, ostras, pues que lo hayas podido hacer viendo cómo estabas, ¿no? Me motiva mucho. Y eso hace, o sea, me hace creer que yo también puedo. Entonces, eso, ¿no? Voy a seguir un poco las mismas pautas. Al ver que la otra persona avanza, que le ayuda, que saca beneficios, pues esto me repercute a mí y aprendo gracias a eso. ¿Vale? Y luego nos quedarían 2 factores de Yalom, que los comento porque no vimos como tal que aparecieran o no podemos... Bueno, los factores existenciales sí, que se refiere a la relación sólida y confiada entre los miembros, que bueno, hace que se enfrenten juntos a las realidades existenciales, ¿no? Hablan de cosas, pues eso, ¿no? Problemas un poco más vitales. ¿Vale? Esto sí que es verdad, apareció. El otro factor, el recapitulación correctiva de grupo familiar primario, es verdad que no llega a darse como tal, igual por la duración del grupo, ¿vale? Que suelen interactuar con el grupo como lo hacían en su familia de origen. Vale. Y bueno, así también un poco a modo resumen de factores terapéuticos de Yalom. Los factores que los pacientes valoran más para su mejoría son los de naturaleza afectiva, que llamamos la universalidad, altruismo y cohesión, ¿no? Esto de manera subjetiva. Los que ellos valoran que les ha ayudado más en tema grupo son estos 3. Y los menos valorados son los existenciales y aprendizaje personal. ¿Vale? La universalidad, lo que decíamos, ¿no? Veo que no soy la única que se siente así, también ayuda a fomentar esta cohesión, ¿no? Pues veo que hay gente que está en una situación parecida a la mía e infunde esperanza, ¿no? Vale, pues hay opciones, puedo mejorar, lo que sea. Vale, entonces eso sí, ¿no? Conclusiones a nivel eso, del estudio. Primero, es conveniente, ¿no? Es importante dedicar un estudio a este nuevo modelo y más con esta adaptación por las ventajas que supone, ¿no? Dada la prevalencia de trastornos que llamamos emocionales y la reducción de costes, que, insisto, ¿no? También es lo que buscamos, reducción tanto en costes, o sea, económicos y temporales. Vale, los resultados objetivos muestran una mejoría en los pacientes, por tanto, al principio que decíamos, ¿no? Queremos demostrar que el protocolo, ¿no? La intervención es efectiva, pues podemos decir que sí, porque tanto a nivel objetivo las puntuaciones disminuyen y a nivel subjetivo también, como decíamos, tanto de terapeuta observadora con las notas y lo que hemos ido viendo, tanto ellos mismos, ¿no? La última sesión es así también un poco más de feedback y ellos también lo comentan. Vale. También los factores relacionales, a modo de conclusión, hemos visto que aparecen, que se dan, porque al final esto, ¿no? El estudio es de las sesiones tal y como se iban dando, siguiendo, ¿no? Al principio siguiendo más el modelo cognitivo-conductual del protocolo, luego ya sí que con más adaptaciones, pero aparecen, se dan de forma espontánea, se pueden fomentar más, menos, les podemos hacer más caso o menos, pero al ser un grupo y haber relaciones sociales, estos factores aparecen.
Y luego eso, ¿no? También supone una gran ventaja a nivel de intervención, sobre todo eso, en unidades de salud mental públicas, como se está haciendo ahora, porque conseguimos de una manera mucho más factible, ¿no? Y igual de favorable, que, pues eso, ¿no? Mayor alcance poblacional. Entonces así evitamos cronificaciones de trastornos que se dan muchas veces porque no hay posibilidad de intervención. Entonces el formato grupal nos ayuda en esto. Y ya por último me gustaría hablar de un poco eso, ¿no? La perspectiva, ¿vale? A partir de ahora, con esto, ¿qué podemos hacer? Vale, como hemos dicho durante toda la sesión, esta modalidad implica ventajas, ¿vale? A diversos niveles, además, y por eso se plantea realizar esta intervención directamente desde atención primaria, ¿vale? Sería, además, como hemos visto, ¿no? Que no son trastornos graves, son de baja complejidad, tendría sentido, porque lo que nos encontramos en atención primaria, pues es eso, ¿no? Sobre todo trastornos ansioso-depresivos, reactivos, ¿no? Adaptativos. Entonces es un poco esta idea, ¿no? De plantearlo directamente desde atención primaria. Aparte de los grupos de ayuda mutua, como ha comentado Gerard, que sería, pues esto, ¿no? A modo de que el grupo cambie de vida, ¿no? Ya no es el grupo terapéutico como tal, sino que cambia a un grupo de ayuda mutua. Y esto sería un poco todo a modo esto del estudio. No sé si ya quieres añadir algo más o... Bueno, yo he ido un poco rapidito porque tenía miedo de que no hubiera tiempo, me he saltado algunas cositas. Yo creo que, claro, este aspecto relacional grupal, yo creo que el protocolo se transforma de alguna forma. Ya no sé si decir es otro tratamiento. Yo creo que sí, porque el enfoque que le damos es, pues esto, ¿no? Este factor relacional que es utilizado en todas las sesiones, no sé, es muy diferente y además desde la sesión cero, es decir, no necesitamos esperar a que el paciente, sí que están las primeras sesiones sobre motivación y objetivos, y sí, ¿no? Pero claro, si yo, los primeros grupos eran de uso, porque yo tampoco había manejado el protocolo unificado y lo usaba estrictamente. Y si yo comparara la evolución de los grupos, hombre, y yo tengo todavía, y se nota, confusión a la hora de explicarme porque intento integrar elementos diferentes y elementos desde enfoques teóricos diferentes. Pero yo diría que es más eficaz que esa sesión cero a medida que aprendamos, ya habéis visto el ejemplo, ¿no? Pero que a medida que aprendamos a manejarlos mejor, yo creo que va a potenciar junto con las estrategias, pero que es un factor que va a dar mucha más potencia y además va a añadir un elemento también que sí que he notado en los comentarios de los pacientes, si cuando aplicamos el protocolo de forma como está en el libro, ¿no? De forma cognitiva conductual somos como muy técnicos y encuentro que a veces tratamos de adaptar al paciente al protocolo. Cuando metemos este factor relacional o los terapéuticos de Yalom, yo creo que buscamos, y he oído, de hecho, pero es una percepción subjetiva, vuelvo a dar, todo esto son observaciones y bueno, nos queda todavía un largo camino. Pero sí que tengo la idea de que los pacientes al principio se quejaban de que les faltaba tiempo para ellos mismos y estas quejas no las oigo, es decir, creo que el tratamiento con este factor está como más personalizado y es mucho más flexible, ¿no? Y además, es decir, es que es otra perspectiva, nos añade el aspecto relacional, ¿no? Nos permite abordar otros, es decir, otros aspectos que no están contemplados en el protocolo unificado. Claro, después están las otras dos propuestas, pero yo creo que esta es la central, la adaptativa del grupo, aprovechar lo que están viviendo en ese momento, ¿vale? Después trasladarlo y generalizarlo fuera, yo diría, tengo la impresión de que algo sí, de lo que han aprendido, que el objetivo grupal básicamente es
construir, porque esto se les comenta, es construir una relación en positivo. De hecho, estamos desde la sesión 0 que se empiezan a conocer, estamos construyendo esa relación. ¿Qué pasa después? Pues que esos grupos de WhatsApp que montamos, que son paralelos, que no son obligatorios, pero que fomentamos, se mantienen más o menos. Es decir, da la impresión de que en el aspecto relacional hay algo que han adquirido. Lo que pasa es que todavía no están definidos claramente, digamos, se les señala, se les indica durante las sesiones, ¿no? La relación que tienen entre eso que están comentando entre ellos y entre las emociones que están surgiendo. Pero claro, a mí me cuesta porque claro, vengo de la corriente cognitiva conductual, lo tengo todo como muy bien estructurado y lo necesito estructurar y saber qué y cómo. Y yo creo que todavía me cuesta transmitir lo que es que lo aprendan, que lo integren bien, así como las otras sesiones explican muy bien lo que son los errores cognitivos, las conductas de evitación y claramente qué es lo que hay que hacer y lo ejemplifican y lo probamos y lo prueban fuera. Claro, este aspecto es lo que os decía, esto está todavía abierto, necesitamos todavía integrarlo mejor, ¿no? O a lo mejor lo están integrando mejor de lo que yo creo, por esto que os comento, ¿no? Esos grupos de WhatsApp y de hecho después, es decir, es una duración de 2 horas. De hecho, me piden más, es decir, es increíble. 2 horas de sesión, es semana a semana, incluso algunas semanas tienen 2 sesiones para respetar más o menos, claro, el encaje de este grupo y este tratamiento, es como ha dicho Elena, yo lo tengo muy metido en el PSP, en el programa de soporte a primaria, lo veo muy encajado allí por todo el conjunto de trastornos básicamente que saturan un CESMA, ¿no? Y por eso ella dice, bueno, quizás primaria, quizás sí desde primaria. Claro, cuando empezamos a complicar el tratamiento ya con estos factores relacionados, a lo mejor es más complejo, pero aplicado tal como lo tiene Barlow en el protocolo unificado, yo lo veo muy sensato y muy factible de aplicar desde primaria, de forma que a lo mejor la trayectoria igual se modifica, ¿no? No hace falta ni que pacientes de esta baja complejidad, que empiezan con baja complejidad, después ya vemos que, porque puedes empezar con ansiedad y aparecer, yo qué sé, un trastorno de personalidad, ¿no? Pero en principio, claro, perjuicio no tiene ningún paciente, tiene elementos de regulación emocional. Pero yo considero que aplicado desde allí a los CESMA igual nos libera y nos deja, yo qué sé, opción a tratar otro tipo de pacientes que no tenemos tiempo. Bueno, lo que os quiero decir es que veo yo un tratamiento, pues eso, lo que he comentado antes. Yo estoy como un poco embelesado, ¿no? Todavía ilusionado, ¿no? Buscando y desarrollando todas estas posibilidades que dices, bueno, no sé hasta dónde llegaremos. Bueno, pues básicamente es esto, explicaros un poquito este trabajo. A nosotros nos ha parecido, bueno, interesante este nuevo giro, ¿no? En varios sentidos. Quizás hay que salirse un poco de los moldes tradicionales, desde el transdiagnóstico, desde online, desde fusionar elementos grupales con elementos cognitivos, elementos relacionales que provienen desde otro enfoque. Pero bueno, yo creo que nos va bien, ¿no? Todos los modelos de todas las taxonomías que tenemos hasta ahora no acabamos de llegar. Bueno, han hecho, digamos, su servicio, pero no acabamos de llegar. Entonces, todo lo que sean visiones alternativas, ¿no? Ahora se me ocurre también, como estaba viendo una conferencia, no me ha dado tiempo, sobre la teoría de redes, ¿no? Redes de síntomas, como el transdiagnóstico. Son otros planteamientos en psicopatología, la verdad, muy interesantes. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta, sugerencias, todas van a ser bienvenidas porque ya veis, estamos un poco necesitados de, bueno, opiniones, ¿no? Un poquito. Moltes gràcies, Gerard i Helena, per la vostra exposició. Iniciem doncs el torn de preguntes i recordem a tots els assistents que podeu intervenir a través del xat enviant-nos les vostres preguntes i nosaltres les exposarem en veu alta. Moltes gràcies. Bueno, sí que ja ens comencen a comentar pel xat i us feliciten per aquesta exposició.
També ens comenten de la primera part de la presentació si podeu repetir la app o web de Mindfulness d'accés lliure que heu comentat. Intimin, se llama Intimin. La aplicación es Intimin, es una aplicación de pago, pero tiene las 3 o 4 primeras sesiones, digamos, son gratuitas. Hay alguna otra, pero esto es en la página que he comentado antes, la biblioteca, el Servicio Nacional Inglés de Salud, el NHS, tiene allí una biblioteca y en salud mental yo creo recordar que hay alguna otra aplicación, en concreto sobre mindfulness. Gràcies. Tenim una altra pregunta. Ens comenten, moltes gràcies. Les noves figures de referent de benestar emocional a l'atenció primària estan rebent casos lleus en quadres ansiodepressius i la seva intervenció és exclusivament grupal. Creieu que el protocol de Barlow i la vostra adaptació podria ser una bona estratègia d'intervenció? Gràcies. Bueno, jo crec que sí, totalment, però sobretot pel que parlem, no? El tipus de casos que estem veient a atenció primària, per una banda, i sobretot també el que ha comentat ara el Gerard, no? Potser apareix una ansietat, el que sigui, i per saturació de CESMA, no hi ha cap altre motiu, doncs no el poden atendre en X mesos, no? Pot derivar a cronificació. Llavors té molt sentit des de la banda preventiva, no? La prevenció i promoció de la salut, de la que sempre parlem, sobretot això, no? La regulació emocional, inclús com algo preventiu de cronificació o el que sigui. Llavors, clar, em sumo també una mica al que deia el Gerard, no? Sobretot el protocol com a tal, des de l'orientació cognitiu-conductual, això, no? És que és el que deia, és un manual on estan descrits tots els mòduls, és això, l'aplicació que es pot fer des de l'ús psicoeducatiu, però clar, és el que diem, quan estàs fent una intervenció grupal no deixen d'aparèixer, no? Aquestes relacions socials. Per tant, tenir en compte aquestes relacions socials i fomentar-les, jo sincerament crec que té tot el sentit del món, no? Vull dir, perquè per una banda estem atenent aquests trastorns emocionals, els que diem, sobretot ansiodepressius, adaptatius, i doncs això, no? Fem aquesta altra banda relacional perquè és que ens la trobem. Llavors, jo diria que sí, que té molt sentit. Tenim una altra pregunta. Ens comenten, però no és preventiu si és un tractament sobre uns símptomes clínics? Entenc que el REVEC podria fer més el tema GAM? Quan he dit preventiu, sí que ho vull aclarar, em refereixo a la cronificació. Vull dir, òbviament estem tractant ja quan hi ha sintomatologia, això segur, per molt que sigui l'enfoc dimensional, hi ha sintomatologia. Em refereixo a prevenció de cronificació, que potser no m'he explicat bé. Sí, el protocolo també, a més, ha estat provat en entorns comunitaris i també ha tingut bons resultats. És a dir, l'aplicació del protocol és amb aquesta baixa complexitat, però directament també es podria aplicar. I a més és el que hem comentat abans, és a dir, potser els CESMAs estem una mica i necessitem ajuda. Llistes d'espera i una sèrie de trastorns que són baixa complexitat, que és la gran majoria i que és el que s'atura tant a primària com a nosaltres. Home, si trobessin la forma de poder aliviar i poder tractar-los, però clar, de forma que ens deixessi el CESMA, de fet, la feina del CESMA és trastorn mental sever, però trastorn mental sever no sé si poden arribar molt o tractar-los de forma adequada mentre tinguin aquesta proporció en aquests trastorns. Jo crec que l'entorn ideal seria aquest. Tenim més preguntes. Ens comenten també, ¿qué ventajas creéis que ofrece hacer la intervención online? Gracias. Pues, a ver, yo diría que ofrece muchas ventajas, ¿no? Sobre todo desde el espacio seguro, ¿no? Como puede ser, pues eso, ¿no? Realizarlo desde la casa de cada uno, ¿no? El espacio donde escoja cada uno. Y yo creo que también favorece la desinhibición, ¿no? Cuando estamos en un contexto, pues eso, ¿no? De asistencial, sea una unidad de salud mental. Claro, es verdad que el contexto como tal puede hacer, ¿no? Que nos cueste un poco más entrar. En cambio, si estamos desde nuestra casa,
puede ser que favorezca esa desinhibición. También diría la posibilidad de conectarse desde cualquier sitio. Sí que pedimos, que lo ha comentado antes Gerard, pues eso, ¿no? Que indiquen desde dónde hacen la sesión. Normalmente intentamos que la hagan siempre desde el mismo sitio, que haya una persona, que no ha pasado nunca nada, ¿no? Pero así de contacto. Si cambian de lugar, pues que avisen simplemente. De hecho, nos pasó en un grupo, hubo un integrante del grupo que se fue a Colombia por motivos personales, hizo, no sé si 2 o 3 sesiones desde allí, ¿no? Con el consecuente cambio de hora, creo que le tocaba levantarse a las 4 de la mañana o algo así, pero siguió participando y se siguió uniendo al grupo. Entonces, claro, esto es una ventaja que de otra manera, ¿no? Si no es online, no la tienes. Ahora también, relacionado con esto, estoy pensando otro caso que era una mujer que le cedieron un espacio en el ámbito laboral, ¿no? O sea, trabajaba en otro municipio, entonces, claro, por tema de horarios y tal, se complicaba más y tenía que venir. Entonces, probablemente si hubiese sido presencial no lo hubiese podido hacer, pero la empresa le cedía una sala durante no sé, lo que dura la sesión y podía hacer la sesión ahí. Entonces, para mí esto son claras ventajas de la aplicación online, ¿no? Que de otra manera. Y luego ya si le añadimos, ¿no? Los problemas de espacio que puede haber pues eso, ¿no? en contexto asistencial, ¿no? En este caso una unidad de salud mental, el tema espacios, ¿no? Igual solo hay una sala y diferentes grupos, es la misma sala que utilizan para formación, que lo que sea, pues liberas, ¿no? Y ya no te preocupas por este espacio físico porque lo puedes hacer pues desde la misma consulta, ¿no? Te conectas y entonces eso pues también, ¿no? Supone una ventaja. Así que se me ocurre. Sí. Ujú. Sí, pero bueno, os quieren más mensajes de enhorabuena por esta apertura y también nos comentan otra pregunta. ¿El tratamiento del protocolo unificado es dimensional? ¿Sería posible incorporar dimensiones desde otros enfoques teóricos para unificarse en un tratamiento transteórico? Gracias. Bueno, la pregunta tiene un poquito de complejidad, es un poco complicado de contestar. De hecho, lo que estamos explicando un poquito, claro, la parte cognitiva conductual, siempre este aspecto relacional no viene desde este enfoque, viene más desde el enfoque dinámico. Entonces, sí, claro, la perspectiva transdiagnóstica nos obliga a pensar un poco la psicopatología de otra forma, ¿no? De otra forma, en lo común, en lo comórbido. Claro, lo que pasa que después, para que sean considerados dimensiones, tienen que ser factores que se consideren mantenedores. Claro, la psicoterapia interpersonal funciona clarísimamente en la depresión, se ve clarísimamente en los duelos, es decir, puede aportar. Y la dinámica, hombre, yo creo que el vínculo, el apego, la alianza terapéutica, es decir, son conceptos que yo creo que son universales, que todo es aceptado por todos. Entonces, yo creo que sí, que claro que se pueden incorporar. De hecho, hay estudios por separado, desde la parte dinámica, que ya han buscado y tienen elementos, digamos, transdiagnósticos dentro de su propia corriente. Claro, el problema es como aquí un poco, ¿no? Acabar de fusionarlo bien. Y el problema también es, claro, ha sido una diapositiva, también ha pasado muy deprisa. Si funcionar, vamos a decir, funciona todo. Pero ahora el problema es definir qué funciona y cómo funciona. Entonces, claro, no mezclemos, es decir, dentro del mismo tratamiento, al fusionar dimensiones de perspectivas diferentes, es decir, no estemos insistiendo o trabajando en lo mismo. Después hay que averiguar lo efectivo en cada enfoque teórico, en cada psicoterapia, qué es y qué aspecto está tocando, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que acabamos de hablar, claro, el tratamiento de Barlow no contempla este aspecto relacional y no lo contempla terapéuticamente. Nosotros entendemos que sí. Está la escala de afecto positivo, que ahora se la estoy pidiendo, pero es en el último grupo que lo estamos midiendo un poquito, ¿no? Para ver si realmente ese afecto surge y se eleva, pero claro, tenemos el problema después.
está el tratamiento cognitivo-conductual, estamos introduciendo el elemento relacional, ¿qué de todo ello, ¿no? Hay que distinguirlo. Yo creo que sí, que esa visión, y además es algo nuevo y que yo recuerdo que ya alguien, una profesora canadiense en algún congreso ya comentó la transteórica, o se va comentando por ahí. Es decir, desde los distintos enfoques teóricos, añadir elementos, pero el problema será eso, al fusionarlos después e integrarlos dentro de un mismo tratamiento, ahí yo veo la complejidad, ¿no? Como aquí hemos logrado en parte, como yo he explicado, el arco, cuando cogemos el ejemplo relacional, ¿no? De la discusión con la pareja o con alguien. Vale, la flexibilidad, cuando estamos utilizando al grupo, ya no al terapeuta, al grupo, para obtener esa flexibilidad, ¿no? Estoy obteniendo flexibilidad y relación, ¿vale? Entonces, claro, el problema es después más fusionarlos. Yo creo que sí, que desde los distintos enfoques teóricos pueden hacer aportaciones dimensionales diferentes a las cognitivas conductuales que son las habituales, ¿no? Pero que después el problema será, bueno, ¿qué es el elemento? ¿Qué dimensión estamos trabajando aquí? No trabajemos igual desde la perspectiva conductual, a lo mejor trabajemos con la misma dimensión, pero otra. Aquí lo que hemos hecho es, si el neuroticismo está ya trabajado desde el protocolo de Barlow, y decimos, bueno, en este tipo de trastornos también influye el efecto positivo que está abajo, ¿no? Y así como hay adaptaciones, por ejemplo, del doctor Osma, que trabaja mucho con este protocolo, y hay una adaptación que incluye, digamos, regulación del efecto positivo, ¿vale? Pero se incluye con módulos aparte. Bueno, pues aquí no hace falta poner esos módulos de activación conductual o de habilidades sociales, ¿no? Igual lo podemos hacer con esta visión, ¿vale? Desde otro enfoque. Y creo que sí, que es complicado, muy complicado después fusionarlos, pero creo que sí, que los distintos enfoques teóricos tienen cosas a aportar. Sí. Gràcies. Ens comenten també si és possible enviar la presentació als assistents. La presentació al PowerPoint. Sí. Ens han de deixar adreça a través d'una adreça electrònica o... Bueno, en aquest cas, si ens la feu arribar a nosaltres, la podem enviar a tots els participants. D'acord, vale, sí, cap problema. I ara mateix no tenim cap altra aportació al xat. Si donem uns segons a veure si alguna altra persona vol participar, fer alguna altra pregunta. Com si alguna persona després s'ho repensa i sorgeix qualsevol idea. És a dir, sí que podeu contactar amb nosaltres, perquè com hem comentat, està tot obert. És a dir, podem anar cap acá, cap allà, depèn. Depèn de la informació que ens vagi vinguent o del que vagi sorgint una mica. Però si alguna persona després es va representar o alguna persona que té la presentació té algun comentari, doncs, bueno, nosaltres cap problema a través del col·legi o no sé, podem donar l'adreça de contacte i fer la comunicació per aquesta via. No tenim cap altra pregunta. En aquest cas, si us sembla bé, donaríem per tancada la sessió, però abans, Gerard, Helena, us deixo la paraula per si voleu dir alguna paraula de tancament. Bueno, pues yo solo agradecer la atención y el interés y bueno, espero que les motive, ¿no? Les motive y les ilusione un poquito estas nuevas propuestas y estas nuevas visiones de la psicopatología, ¿no? Sí, a mí también me gustaría añadir, bueno, eso, ¿no? Sobre todo agradecer el estar aquí, ¿no? El espacio también que nos habéis dejado para hablar de esto, el interés, porque es verdad que cuando leías el título decías, ostras, no sé si mucha gente va a conectar con esto, si sabe de qué hablamos, a qué nos referimos. Entonces eso, agradecer y sobre todo, pues lo que decimos, ¿no? Lo hemos planteado, pero hay muchas ideas aún, muchas sugerencias por recibir, entonces estaremos encantados de oír cualquier propuesta, cualquier cosa que tengáis a aportar. Muchas gracias. Hem rebut una altra pregunta, no sé si us sembla bé fer-la. Sí. Ens comenten, com podria fer el REBEC aquest abordatge en format preventiu?
Si és en si mateix un tractament, una intervenció, gràcies. A ver, lo que es, no es necesario esta aplicación, como he comentado antes, se aplica en comunitaria, es decir, no tiene por qué haber una conformación psicopatológica, no tiene por qué estar diagnosticado un trastorno para hacer una intervención. Es decir, por ejemplo, en el desarrollo de la ansiedad, hay unas fases previas hasta que se conforma un trastorno de ansiedad general o un trauma. Yo diría que ahí es donde se puede intervenir, en una fase preventiva, que aparece una cierta, ¿qué es? Malestar emocional. Bueno, no está conformado, es complicado porque no está conformado todavía sintomáticamente el trastorno, pero sí que hay un problema. Es decir, gran parte o situaciones de vulnerabilidad que llamamos. Ahora recuerdo, por ejemplo, interconsultas dentro del programa de soporte primaria con los médicos. Pues gran parte de las consultas o de las interconsultas que hacemos allí, yo creo que son abordables desde aquí, porque muchas veces te están diciendo, bueno, es un paciente que, fíjate, tiene un trastorno depresivo, está en esta situación, y más de una vez, en más de una ocasión, yo he tenido que decir, yo es que no puedo hacer preventivo, tengo que intervenir, estoy en un CESMA. Entonces, bueno, yo lo veo que encaja muy bien ahí. Y que ha sido además probado en estas áreas y funciona. Entonces está en un área de prevención, una intervención, algo muy previo al desarrollo de la psicopatología. Sí, solo añadir eso, ¿no? Que estamos hablando de regulación emocional, entonces es que es eso, ¿no? Sí, la sintomatología existe, pero en todo momento es esto, ¿no? Aprender, pues desde lo cognitivo-conductual, todas estas modalidades, aprender de lo que, pues eso, ¿no? Desde la flexibilidad, lo que ha hablado un poco Gerard, la conductual, y pues eso, ¿no? Desde la regulación emocional. Entonces, sí, yo creo que se puede hacer la intervención desde esta perspectiva. Moltes gràcies. Sembla ser ara sí que no tenim cap nova pregunta al xat. En aquest cas, donaríem per tancada la sessió. Només agrair-vos per la nostra part, Gerard i Helena, la vostra ponència i també als assistents la vostra participació. En breus moments rebré una enquesta per valorar la sessió i només desitjar-vos bona nit a tots i us esperem a les properes activitats del COP. Moltes gràcies. 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 Adéu.